El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta noche. Como cada noche le damos las gracias a nuestro Señor por su inmenso amor y por sus grandes misericordias. Amado, durante esta semana vamos a hablar de lo que es el espíritu y lo que es la carne. Es un divorcio total en el mundo. El usted tener su fe, el usted pertenecer a distintas religiones, es un término carnal. Pero le hablaremos de cosas profundas, porque todo está escrito y Dios va a juzgar a lo de la circuncisión, tener la fe puesta en la palabra. ¿Qué se ha desarrollado en el diario vivir de la gente? Una fe carnal. Yo tengo mi fe, él tiene la suya, etcétera, etcétera. Con mucho dolor en mi corazón, el mundo está viviendo grandes corrupciones. La música es el fenómeno de más corrupción en la actualidad. La vulgaridad de la música que se está escuchando hoy, los términos a los cuales incitan ellos en la música, y entra a todos los hogares, en todas partes, y hasta los niños la bailan y la cantan. Los padres lo celebran y le están permitiendo una herramienta de corrupción y de perdición de este niño. Yo escribí en mi estado: si Dios es espíritu, no es carne, ¿cómo tú pretendes agradar a Dios? El mismo Señor dijo en una ocasión, porque a mí alguien me llama en una ocasión de aquí mismo de Navarrete, personas que ya han escuchado mensajes, me dice: allá cuando van a predicar, explícame la adoración, ¿cómo es la adoración? Y yo le digo: ¿y tú crees que la adoración es lo que están cantando allá? Que muchos tienen una voz bonita, pero solamente es la voz. La gente piensa que adorar a Dios es cantar. El término de la adoración es obediencia.
El mismo Señor dijo, yo quiero verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cuando usted se va al espíritu, usted tiene que estar en una obediencia a Dios. Pero la gente piensa que porque está orando, que porque está de rodillas, ni las rodillas tienen la culpa de tu desobediencia, ni nada de lo que tú digas por la boca tampoco, si tú no estás en obediencia. Dios no es carne, eso es carnal, eso es sujetar a Dios a tu voluntad. Amado, tengo tantas cosas que compartir con ustedes de este mensaje que lo más prudente sería que nos vayamos a una brevísima pausa para poder darle detalles de estas cosas. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. Bien, amado, y Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto tú puedas necesitar, ahí lo vas a encontrar. Tu número de contacto, 809-585-6364. Bien, hermano. Las personas, el 99% vive una vida carnal. Yo lo voy a probar bíblicamente esto. Usted puede tomar su Biblia y la carne no puede heredar el reino de Dios. La carne. Como la carne no puede heredar el reino de Dios, entonces usted se va a perder. ¿De qué manera le podemos probar que la carne no va a heredar el reino de Dios y que esto tiene que ser de espíritu? De la siguiente manera. La gente se cansa de pedirle a Dios. Que yo le pido a Dios y le vivo pidiendo a Dios. Hay personas que están engañados pensando que Dios le está dando. Le voy a probar que la mayoría de las cosas que Dios nos da, a nosotros no nos gustan. Pero son las que vienen del Espíritu, son las que vienen de Dios. Hay un poder engañoso que cuando se efectúan algunas cosas, uno piensa que vienen de parte de Dios. Las que Dios da nos convienen a nosotros de espíritu. En el mundo tú puedes buscar las cosas que tú quieras, pero no tienen que ser de Dios. Y tú las adquieres y tú dices, Dios está conmigo porque Dios no me abandona, porque Dios me da esto, Dios me da aquello, y no es así. Las cosas que Dios da, la gran mayoría de las personas no la quieren, la rechazan. Hablando de nosotros, en el antiguo pacto había que ser perfecto, perfecto en la ley. Ahora nosotros somos
espíritu perfecto en Cristo Jesús, porque ya está el espíritu. Y vamos a observar lo carnal, lo espiritual, para que tengamos una idea de lo que es un espíritu perfecto a una carne. Si buscamos en Romanos capítulo 8, desde el versículo 26, dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Muchas personas cuando hablan de las debilidades piensan que viene una tentación. No, las debilidades mías pueden ser todas las que yo obviamente me siento mal por ellas. Todas las necesidades mías resultan ser una debilidad en mí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros en el Espíritu no sabemos lo que nos conviene. O sea que todo lo que tú pides en la carne no es lo que a Dios le agrada. Es lo que tú quieres, es lo que te agrada a ti. Pero no es lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada, tú no se lo pides, ni se lo tienes que pedir. Te dice, ¿cómo? Sí. Oye, lo que a Dios le agrada, tú ni siquiera tienes que pedirlo. Tú no tienes que estar dando gritos, tú no tienes que estar de rodillas. Eso es carnal. Lo que Dios quiere, lo que te quiere dar, no tienes que pedirlo. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que nos conviene no lo sabemos, pero el Espíritu sí, porque es de Dios. Entonces, Él pide por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué le conviene a Luis Pérez? El Espíritu intercede por mí. Lo que no me conviene, oiga, hay personas que me dicen a mí que si yo no oro, que yo oro para que esta palabra corra. Pero yo no tengo que estar de plagoso. Señor, dame esto, Señor. Señor, provee esto para mis hijos. Señor, te encargo mis hijos. Señor, si yo camino en la fe, mis hijos están guardados con Dios, aunque yo no se los pido. Las cosas que son de Dios no hay que pedirlas. La del Espíritu no hay que pedirla. ¿Qué hemos de pedir que nos conviene? No lo sabemos. Y aquí viene ahora la parte difícil. A veces nos llegan cosas malas. Y a veces llegan cosas en el Espíritu, pero tú las rechazas. No, yo no quiero eso. A mí no me hable de eso. No me hable de eso. Y a veces llegan cosas que te ponen a maldecir, que te ponen a blasfemar. ¿Por qué a mí, Señor? Personas que se viven quejando. Y estas cosas son necesarias en nuestras vidas. Aquí dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo que él le daba gracias a los hermanos de que no se avergonzaran de su enfermedad. Pero esa enfermedad, si no le da al apóstol Pablo
yo no sé qué hubiera pasado porque él tenía un llamado bajo el propósito de Dios. Y él oró incluso para que Dios le sanara y Dios no lo sanó. Le dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en esa debilidad. O sea que lo que Dios manda, espérate. Yo tengo mi fe, a mí nadie, cuando Dios manda, las cosas que Dios manda, el mundo las rechaza. Entonces, el mundo anda detrás de las cosas que no son de Dios. A nosotros no nos conviene caminar en esta actitud carnal, porque yo le voy a probar a ustedes que nosotros somos espíritus perfectos. Si nosotros somos espíritus perfectos, nosotros no podemos caminar como caminan los demás. No podemos. Tenemos que caminar en el espíritu. La gran mayoría de las personas piensan tener el espíritu agradando la carne. La carne es una enemistad contra Dios. Un bendecido puede estar pasando las 1001, pero está dentro del propósito de Dios, porque el propósito de Dios no se efectúa en mi vida en una prosperidad, en un bienestar económico. El propósito de Dios se efectúa en mi vida para la gloria de Él, en función de siervo de Él. Pero la gente vive una vida terrenal, carnal, pensando que los que vivimos en la tierra y tienen alguna prosperidad, tienen alguna estabilidad económica, tienen salud y tienen no sé cuánta cosa, esas personas están bien, Dios está con ellos. No está con ellos. Cuando tú estás en esto, cuando tú estás en una obediencia de su palabra y estás sometido a su palabra, buscando las cosas que son de arriba y no las de la tierra. Pero tú te pones a pensar, ¿dónde está mi búsqueda? Y te das cuenta que toda tu búsqueda está en las cosas terrenales. El Señor lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Te está diciendo, no la pida. No la pida. Cuando el Señor dice, el justo por la fe vivirá, está diciéndole al que está en fe, oye, tú estate tranquilo si tú estás en fe, vivirá. Vivirá. Pero el que tiene una fe carnal, le llega la desesperación. El justo por la fe vivirá. Voy a comenzar al revés en este lunes, porque siempre comienzo desde el antiguo pacto para decirle cuán perfecto tenían que ser esa gente, ¿no? Pero como estuvimos hablando, ¿no?, de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, los que son llamados conforme a su propósito, le vamos a informar de estos espíritus perfectos. Estos espíritus perfectos, nadie lo puede condenar. Estuvimos hablando de lo que eran antes a lo que son ahora, ¿no? Y quiero que mi hija Diana en New Jersey
y Leslie, mi nieta, que están desde allá, están en sintonía, pues puedan disfrutar este mensaje. Pero más que disfrutarlo, yo quiero que le presten oído, porque estas palabras dictan un juicio de vida o de condenación. Espero que ustedes las escuchen, no son mías. Tenemos que ser espíritus perfectos. Si somos hijos de Dios, Dios es espíritu. Y la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Dice en Hebreo capítulo 12. Vamos a ver lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestra gran nube de testigos. Bueno, hay testigos porque esta palabra se publicó y todo el mundo tiene evidencia de ella. No podemos alegar ignorancia, que esto no lo dice la palabra que fue dicha por Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado de carne, no de espíritu. O sea, cuando tú estás en la carne, entonces tú tienes pecado. Pero cuando tú estás en el espíritu, no hay pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una carrera que en un momento hay, oye, estamos bien agobiados. Es fuerte la situación, ¿no? Pero esta es la victoria que debemos de vencer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera específica, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó en la gloria del trono de Dios, que significa diestra. Tremendo. Esto es oprobio, Dios lo hizo por ti y por mí. Tremendo. Pero la gente piensa que no puede sufrir oprobio y piensa que Dios está de mi lado porque todo lo que yo necesito me lo da, porque todo lo que es mi necesidad es eso. No, eso es cobardía. Eso es cobardía. Parece algo paranoico, que el que Dios esté muchas veces con un hombre en el sufrimiento y con hambre para justicia de él, con grandes necesidades, con grandes problemas. Ese en el mundo es un desgraciado, ese en el mundo está desamparado y ese tiene a Dios. Entonces, los que caminan como bendecidos en la calle porque tienen la prosperidad, porque tienen esto, porque tienen aquello, son malditos. Pero en el mundo no se ve así eso. Cuando un hombre o una mujer está en necesidad, esa persona está la gran mayoría de las veces más cerca de Dios que cualquiera. Las personas orgullosas, las personas que han tomado una alta estima personal, que se creen no sé qué cosa, son muy carnales y están lejos de Dios. Nosotros lo que somos es un pedacito de lodo caminando por las calles, lleno de tantas cosas por dentro. Lo único valioso que podemos tener nosotros es lo que es del Espíritu. Lo demás. Bien. Considerad aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando te está poniendo al Señor Jesucristo de ejemplo, para que nuestro ánimo no se canse, esto quiere dejar dicho que si el día de hoy fue duro para Luis Pérez, me pongo yo como ejemplo, ¿no? Mañana posiblemente sea más fuerte. Pero cuando yo me pongo a pensar, si Dios dejó su trono de gloria para sufrir este oprobio por mí, ¿quién soy yo para no sufrir más que Él si fuera necesario? Entonces, yo tengo que estar preparado, Luis Pérez, para vencer mañana. El día de hoy lo vencí. Bueno, pues entonces la meta mía es vencer mañana también. Pero mañana yo me preparo, el día de hoy fue duro. Bueno, pues yo me voy a poner más duro para el otro día. Ah, que no fue tan duro. Gloria a Dios. Pero me preparo para el otro día. Puede venir doble. Dios no llama cobardes, Dios llama vencedores. Pero los carnales no les puede pasar nada. Cuidado, son hijos de Dios. Son hijos del diablo. Porque hijo de Dios es hijo de espíritu. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados. Porque Dios sufrió oprobios por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que no podamos sufrir nada? Bien. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es el pecado? Eso es carnal. ¿Qué le está robando al mundo la salvación? Yo le decía a la iglesia del nuevo pacto anoche, términos que le están robando la salvación al mundo entero y que no son de espíritu. Los trabajos, la prosperidad, la escuela, los títulos. La escuela es el término de corrupción más grande. Y los títulos son los que enseñorean a las personas haciéndose pasar por alguien. Somos alguien en Cristo, no en un título. Somos alguien en el Espíritu, porque en Cristo está la vida. Nadie que se haya muerto, que haya tenido un título, se lo ha podido traspasar a nadie. Nadie. Se quedó. Y entonces, ¿cómo qué va a comparecer? Como el licenciado o la licenciada, como el ingeniero o la ingeniera, como el doctor o como la doctora. ¡No! Oye, te van a llamar por tu nombre. Oye, Joaquín, ven acá. Tus obras no me gustaron. Los padres le dicen a los hijos, quiero que vaya a la escuela y que estudie para que sea alguien. Y yo estoy de acuerdo que vayan a la escuela, pero no como fundamento de vida. Y todo el mundo anda atrás de ese título, y los padres orgullosísimos también. Ya mi hijo se graduó, mi hija se graduó de qué sé yo qué, fulana de tal y... El hombre es alguien si el Espíritu de Cristo está en él. Ese es un término. Otro término bien rastrero. Esta música. Los padres lo están permitiendo en la casa. Y todas las niñas y los muchachos viven con unos audífonos puestos. Y es con una música que le dice claramente las cosas. Voltéate de espalda y esto para acá y esto para allá. Y si... Oye, y eso no tiene... Ahí no hay censura, ahí no hay nada. Y no solamente lo ponen con los audífonos, lo ponen también que se escucha. Pero
los padres pues lo permiten. No hay un término que no sea de pecado, que no sea carnal. Que no sea carnal. Pero esas personas ahorita tienen un problema y levantan sus manos. Oren por mí. ¿Usted sabe contar? Conmigo no cuente. Usted no tiene que contar conmigo en la oración si usted tiene obediencia. Es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no habéis resistido contra el pecado hasta la sangre. Y tú ves que la demás persona que se puso un tenis Nike, que se puso qué sé yo qué cosa, y que yo tengo una moda que tú no tienes, y mi papá tiene cuarto y el tuyo no, y esto va engendrando avaricia, envidia. El apóstol Pablo le dijo a los que son llamados con el propósito de Dios. No estamos hablando de estos pastores ladronazos, porque todos los concilios son una fuente del diablo. Todas las religiones. Con sustento y abrigo estemos gozosos. Ni habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Hay personas que cuando tú, aquí habla hasta de reprensión, en una disciplina, espérate. Eso se llama un yo que hay que romper. Ese yo hay que destruirlo, ese yo. No, espérate. Lo que hay que ver es si esta disciplina está correcta o no. Si está correcta la disciplina, oye, no importa cómo venga la disciplina. Hay disciplinas, oye, que necesitan el punto de la I para que sean efectivas. Y con esto digo mucho, ¿no? Hay disciplinas que necesitan el punto de la I. Te dije no, porque ya el término afable se perdió. Yo creo que cada persona que es disciplinada debe de sentarse fríamente, desinflarse y pensar lo siguiente: gracias, Señor, me amas. Porque a esto es que Él tiene como hijo, a lo que Él disciplina, a lo que Él reprende, a lo que Él amonesta y hasta a lo que azota. A eso lo tiene como hijo. Cuando tú te rebelas en contra de eso, entonces tú no eres hijo, tú eres un bastardo. Bien. Dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. No, espérate. Pero si yo no permito que me hablen duro a mí, azote. No, te equivocaste. Eso es espíritu perfecto. Eso es espíritu perfecto en Cristo. Pero tú le dices eso a cualquier creyente y te mandan a bañar a ti. Usted se me larga de mi casa. Usted es un demonio, le dicen a uno. Y entonces usted le dice: mira, conforme a las escrituras, tú estás obrando mal. Mira, usted se puede largar de mi casa. Que el Señor lo reprenda. Usted es un diablo. Porque esas personas, para tú ser de Dios, tú tienes que congraciarte con ellos y
Hermanita, usted está bien, yo la veo bien a usted, hermana. No se lleve de la gente, usted, ese hombre de Dios. Van los dos juntos a su condenación. Yo no soy así. Cuando una gente está mal, yo no le tapo eso. Yo no puedo perder mi salvación por algo que esté mal. Está mal, está mal. Bien. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Si la soporta, Dios te trata como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, el hijo que no le gusta que lo disciplinen, no es hijo. No es hijo. Eso es actuar en espíritu. ¿Cuál es el papá carnal? ¿Cuál es la disciplina carnal? Ven acá, mi hijo, mi hija, no haga eso. Eso es amor para ellos. Yo te he dicho ya como 10 veces, no haga eso, mi hijo, no haga eso, mi hija. No lo haga. Al otro día vuelve y lo hace. Mi hija, que no lo haga. Es una costumbre. Yo no soy así. En el orden de Dios no se puede permitir eso. Yo lo llamo la primera vez, le hablo bien, y hasta la segunda, la tercera vez yo lo llamo. Y le digo claramente, entonces lo que te dije, tú lo sigues haciendo deliberadamente. Lo encaro. Entonces, yo sigo como hijo de Dios, aunque ese hijo siga sin tratarme. O aunque ese hermano siga sin tratarme. Porque es mejor agradar a Dios en espíritu y no uno en la carne. Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. El primer bastardo sería yo. Papá y mamá son bastardos porque dejaste a los hijos sin disciplina. No, que esta generación de ahora, estos muchachos hay que entenderlo. Oye, no agradan a Dios en espíritu, papá y mamá. Lo está conduciendo al Seol. Porque papá y mamá dicen, bueno, esta generación de ahora tú tienes que entenderlo. No, lo que tienen que entender son ellos el orden de Dios. Ellos tienen que entender el orden de Dios. Y si ellos no lo entienden, yo lo hago entender. Papá y mamá son los bastardos porque no tienen el coraje de disciplinar a sus hijos. Lo dejan sin disciplina. Entonces papá y mamá no son hijos, son bastardos. Agradar a Dios en espíritu no es lo mismo que el Dios que la gente se formula. Ese Dios que todo lo permite y que Dios me ama como yo soy. Ustedes se equivocaron todos. Todos se equivocaron. Dios nos amó, no es que nos ama, nos amó. La Biblia no dice en ningún lado que Dios me ama. Me amó y murió por mí. Ahora, dejó su palabra. Si yo no le he creído a ese amor que Él tuvo por mí, yo pago las consecuencias. Ya Él me amó. Aquellos, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Tremendo, ¿verdad? Hablando de espíritu perfecto. Escuchen bien,
El hombre de Dios y la mujer de Dios no tiene que estar de rodillas, en obediencia. Señor, te alabo, te alabo. Eso es bla, bla, bla. Yo no hago eso. Pero en mis actuaciones pienso, ¿esto le agrada a Dios? No, pues no lo hago. No lo hago. Con eso yo lo alabo. Bien. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de la santidad. Dice en el 10, y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía. El papá y la mamá, como a ellos les parece. Yo me gusta disciplinar en el orden de Dios, no como le gustaría a Luis Pérez. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ninguna disciplina, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Después que uno la experimenta, esto da fruto. La gran mayoría de los padres que han tenido a los hijos agradándolo como se les pega la gana y congraciándose con ellos, están pagando el precio. Lo están pagando. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Oye, cuando está hablando de rodillas paralizadas, es que camine en este camino. Y cuando dice que levante las manos caídas, se está refiriendo a que actúe en esta palabra, pero ustedes la interpretan de otra manera. Pero escuchen bien. Por lo cual, levantad las manos caídas. No es para arriba. Es en acción. Es en acción. Y las rodillas paralizadas. La verdad que tiene que ser un pastor el que escribió esto, que en Santiago dice que la religión pura y sin mácula, y está hablando de la fe. Tú lees un versículo bíblico. Mira, tiene tan poco caso eso que yo ni te lo voy a leer, porque me diste intención de que tú eres un falso ministro, y no te voy a hacer caso. No lo mereces. Las religiones son del diablo. Cuando en Santiago da una explicación, está hablando de que no hay religión, que en ese término de obediencia, entonces sí agradamos a Dios. No sean ladrones. Bien. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino y sean sanos, y que sea sanado. Está hablando espiritualmente, para que los cojos no se salgan del camino. Eso no es cáncer, eso no es una enfermedad, es el camino, hablando de Cristo en el término espiritual. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no viene de carne. Eso viene de espíritu. Viene de espíritu. Estos falsos ladrones, ministros ladronazos,
han querido introducir la religión como un término de fe. Todos los términos abominables los tiene un religioso. Las religiones no existen. Es una vergüenza eso. Oye, qué interpretación le dan a Santiago. Pero lo que está explicando ahí es que en ese término de obediencia de la palabra, esa es la religión. Si tú le quieres llamar religión, esta palabra, si tú le quieres llamar religión, la obediencia de ella es, ¿te gusta la religión? Esa es el nuevo pacto de Jesucristo. En esta palabra, como lo dice la Escritura, ¿de dónde diablos salen de que los evangélicos, los adventistas, los católicos, de dónde diablos sale eso? ¿Eso no es bíblico? Y por eso es que Santiago dice, mira, esta es la verdadera, esta acción. Pero no hay oído, hay un tubo PVC puesto desde aquí hasta aquí y cruza sin arruga la palabra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Uno tiene que estar en esta palabra. Yo particularmente tengo una responsabilidad grandísima. Yo tengo que hablar de esta palabra como lo dice la Escritura. Se le gustó aquel. Bueno, si es lo que dice la Escritura, el mundo lo tengo en contra. Pero le agrada a Dios. Porque yo estoy hablando lo que dice su palabra, no lo que digo yo. No sea que haya algún fornicario o profano como el Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay personas que por menos de ahí están vendiendo su salvación. Por menos de ahí. Oye, Saúl lo vendió por un plato de comida, Dios mío. Hay personas que lo están haciendo por el trabajo, por el título, por agradar a una persona sin importar cómo sea, por llevarse bien con fulano, con fulanito, porque si no, no van a conseguir esto, no van a conseguir aquello. Yo dejaría de creer en Dios entonces. No, que si te llevas mal con fulano tú no comes, pues no, me muero. Si ese es más que el Dios mío, ¿para qué creer en Él entonces? No, que si tú no te llevas bien con fulano y te pones a hablar de la palabra, te va a botar del trabajo. Bueno, pues me considero afuera. Dios no llama cobarde. Los hombres que Dios llama, los que antes conoció, son hombres que no lo niegan. Bien. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él no tuvo oportunidad. Porque no habéis acercado al monte que podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla, a la tempestad. No era aquello que se había acercado. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Esos judíos cuando oyeron la voz de Dios, no, que hable con Moisés. Y eso era en la carne. La gente no sabe lo que es agradar a Dios en el Espíritu. Porque no podía soportar lo que le ordenaba. Y si aún una vez te tocase el monte, será apedreada o pasada con dardo. Había temor de esta palabra. Ahora la gente tiene esta palabra y tiene a Dios como cualquier cosa. Tanto a creer cosas, hombre. Dios es amor. El amor es pervertido, el de ellos. El amor no tiene espíritu, el de ellos. El amor es pervertido, tiene que aceptarlo como es. Y tan terrible es lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
sino que había acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares. Ay, ay, ay. Oye, no te estaba acercando a eso, al Dios vivo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Tú te inscrito ahí, como te pega la gana, en la fe tuya. Sería el Dios más pervertido entonces. Si cada religión está inscrito en este libro de la vida, Dios es un loco. Porque Dios no está dividido y es un Dios veraz como para que estos se contradigan uno contra sí. Dios tiene una palabra, Dios no tiene religión, Dios tiene una palabra y si tú no le crees esta palabra, pagará el precio. Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. En esto somos todos perfectos, en espíritu. Usted podrá decir, no, porque este señor se robó 300 cantinas antes, después no volvió a robar, es un espíritu perfecto. Que este señor cayó preso porque vendía droga. Este señor antes estaba en punto de droga, pero vino el después y estuvo en agrado a Dios. Es un espíritu perfecto. Nadie lo puede condenar. El carnal se vive acusando a sí mismo y vive trayendo para sí los pecados carnales. El que está en Cristo ya está perdonado, pero el carnal vive en pecado. Estos son los espíritus perfectos. Ahora hoy 24, tras Jesús, mediador del nuevo pacto. Ahí se acaban las religiones. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús, mediador del nuevo pacto, hablando de espíritu perfecto. ¡Wow! Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Si tú desechas eso, si tú piensas que con la fe tuya tú vas a llegar, con la religión, está perdido. Somos espíritus perfectos en Cristo. Esto no es carnal, esto no es por lo que tú tienes, esto no es por lo que tú recibes. Lo que Dios da, no hay que pedirlo, lo que es de espíritu. La gran mayoría lo rechaza. Ya tú tienes una idea de lo que es espíritu perfecto y tienes una idea de lo que vamos a seguir predicando durante esta semana. Hemos llegado a la parte final de esta programación. Las religiones no tienen espacio en espíritu perfecto. Dele a seguir y será hasta mañana por Cristo Jesús. Amén.